Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar del significado de este nuevo año a través de la numerología cabalística, que es este diagrama energético procedente de la geometría sagrada que nos permite comprender un poco mejor el significado de cada número. De entrada decir que el año es un número que habla de una energía muy general. Cuando decimos significa éxito, abundancia, vale, pero no para todo el mundo, porque después resulta que en la vida de cada persona ocurren cosas distintas. Por lo tanto, sí que el número en sí puede darnos alguna información, pero realmente para saber la influencia que genera este nuevo año en nuestra vida, tenemos que hacer el cálculo con nuestra fecha de nacimiento, es decir, tomar nuestro día, nuestro mes de nacimiento y a esos 4 dígitos sumarle los 4 del año. Esta es la manera de saber el número resultante para cada persona. Conservar día y mes cambiando el año, poniendo el año que vamos a empezar y que por lo tanto ahí dará un número resultante que es el que nos va a permitir guiarnos en esta interpretación de los números por fecha de nacimiento. Bueno, entonces vamos a ello, vamos a ver. Si nos da 1 sería este sendero. Para llegar al 1 realmente tenemos que pasar primeramente por el 10. Es decir, que no hay manera de llegar al 1 si no pasamos por el 10. Por lo tanto, 1 y 10 van juntos. ¿De qué nos habla el 10? El 10 nos habla de cambios. Nos habla de cambios, nos habla de apertura, nos habla de viajes, nos habla de futuro. Entonces, esto es lo que realmente acompaña al 1, porque el 1 es un número de inicio de acción, inicio de proyectos, inicio de, bueno, pues trabajos, relaciones, son inicios, son comienzos. El 1 es el número que empieza la numeración y por tanto nos habla de inicio. Entonces, las personas que en este resultado les salga el 10 y el 1, pues hablar de cambios, iniciar cosas, empezar cosas nuevas. Y si para llegar al 10-1 pasamos por el 19, es decir, que en esta suma nos aparezca el 19, entonces hablará de éxito también, porque el 19 es el arcano del Sol. Entonces aquí ya entendemos que además de iniciar cosas, habrá un éxito asociado. Bueno, este es la familia del 1. Entonces, ¿qué pasa si suma un 2? Bueno, con el 2 ocurre algo diferente. El 2 ya no es un número que hable de inicios, sino que es más tranquilo. Digamos que de alguna forma podríamos decir que el 2 es un número que, de trabajo, en el sentido de que mantiene aquello que ya se empezó, o habla de continuidad, en todo caso. A nivel de relaciones sí que podría hablar de parejas, de incorporación de nuevas relaciones, pareja sentimental, pero a nivel más general hablaría de dar continuidad a aquello que empezó el 1. Pero hay unas diferenciaciones importantes, porque si por ejemplo hablamos del 2, que es este sendero, que por lo tanto también guarda relación con la interioridad, profundidad, la mirada hacia adentro, etc., tiene todos estos componentes, es decir, que puede ser un número también que hable de un conocerse mejor a sí mismo. Si a este número proviene del 20, pues bueno, de alguna forma sería este 2 del que hablaba, pero si proviene del 11, es decir, que en este sumatorio pasamos por el 11, entonces sí que hablamos de cambios, y cambios importantes, pero no cambios, digamos, más o menos banales, sino que son cambios de conciencia, son cambios a nivel vivencial, que ocurren cosas que nos producen lo que solemos llamar ese pequeño despertar. Es un pequeño despertar de conciencia. Entonces, un año que termine en 2, es decir, que en este sumatorio acabe en 2, pero pasando por el 11, de alguna forma será un año en el que se producirá un cambio de conciencia importante. Habrá algo significativo que será positivo. Quizás venga acompañado por alguna dificultad, pero será algo positivo. Bueno, seguimos con el 3. Cuando la suma de todos los dígitos de la fecha de nacimiento, cambiando el año por el año vigente, y llegamos al 3, entonces el 3 es un sendero que tiene diferentes significados. El 3, de un lado, habla de relación, habla de entendimiento, conocimiento, habla de estudio, de creatividad, pero de alguna forma es un poco diferente. Si el 3 llega a través del 30, por ejemplo, sería un 3, tal cual, entonces es un año
pues un año luminoso, porque el 3 en la geometría sagrada es el número de la luz, del intelecto, de la inteligencia, del conocimiento. Entonces es un año muy positivo, muy luminoso en este sentido, pero también habla de relaciones en general, es decir, una apertura a nivel social, de relacionarse más con otras personas, etc. Si este 3 proviene del 12, de alguna forma estaríamos hablando de un año que guardaría más relación con el estudio, el prepararse pues unas oposiciones o un trabajo de carrera, o profundizar en algo acerca de cualquier área de interés. Hablaría más es una energía más tranquila, más pasiva, más reflexiva, y estaría más orientada hacia el estudio, el conocimiento. Cuando este 3 llega a través del 21, que es este último sendero, el sendero del mundo, también hablamos de éxitos, será un año de éxitos, porque el 21 es el sendero que culmina, es el que culmina el árbol de la vida, es el que culmina hacia abajo, es decir, que es una llegada a tierra. Por tanto, es lo mismo que pasaba con el 1 y el 19, que si llegábamos al 1 por el 19 hablamos de inicio y final, es decir, que hay un éxito concreto en ese mismo año, pues con el 3 y el 21 pasa lo mismo. Alcanzaríamos un éxito en algo en concreto en ese mismo año. Bueno, ¿qué pasa cuando nos vamos al 4? El 4, digamos que ya es un número que nos habla de tierra, es un número de tierra, habla de trabajo. Por lo tanto, cuando lleguemos al 4 con este cálculo, pues hablará de trabajo, será un año en el que no nos faltará el trabajo. Pero también puede significar otras cosas, porque claro, el 4 es un número también un tanto rígido, un tanto obtuso a nivel mental, de pensamiento, es un poco testarudo, entonces también puede suponer dificultad, es decir, puede ser un año trabajoso. ¿En qué va a diferenciar? Por ejemplo, cuando llegamos al 4 a través del 13, que es cambio profundo, es el arcano de la muerte, entonces eso es un cambio importante, de alguna forma ocurrirá algo en este año que nos va a pegar una buena sacudida y nos vamos a quedar un poco traspuestos. Entonces, allí pueden haber cambios, bueno, pueden ser cambios también, depende de cada persona, ¿no? Pueden ser situaciones en las que uno las sabe manejar mejor, entonces digamos que pasamos ese nuevo estado, esa nueva situación, de una forma más suave. Pero si la persona ya de por sí tiene una personalidad muy de 4, pues esos cambios suelen ser complicados, suelen venir pues, acompañados de cierto dolor o angustia, etc. Entonces, el 4 de por sí es un año de trabajo, puede ser un año un poco complicado, pero atención, si al 4 llegamos por el 22, que es la figura del loco, también es el 0, pero en el árbol de la vida es el 22, entonces sí que hablaríamos de plenitud. Digamos, este es un número maestro, y si llegamos al 4 por el 22, lo mismo que pasaba con el 11, que llegábamos al 2 por el 11 y era de despertar conciencial, el 22, digamos que nos da una plenitud, un estado de plenitud. Entonces puede ser un año muy productivo, podemos hacer muchas cosas, pero siempre bajo ese prisma de paz, serenidad, estabilidad, confort. Es como una sensación de estar muy bien. Entonces ese sería un muy buen resultado, lógicamente. Vamos al 5. ¿Qué pasa cuando llegamos al número 5? El 5 de por sí es un número muy alegre, muy festivo, es muy infantil, es muy de vivir la vida. Entonces, cuando nos da este resultado, pues hablará de un año de viajes, de diversión, de pasarlo bien, de disfrutar de las pequeñas cosas o de las grandes cosas. Habla de gozo, de satisfacción. Por lo tanto, es un año alegre, básicamente podemos decir que es un año alegre, festivo. ¿Qué pasa si llegamos al 5 por el 14? El 14, antes de llegar al 5, podemos llegar pues, con el 50, por así decirlo, ¿no? O con el 32, que también da 5, o con el 23, todo esto es 5. Pero si llegamos al 5 a través del 14, sería un año de adaptación, es decir, sería un año de amoldarse a cambios, a nuevas realidades, o son años puente que decimos, por ejemplo, pues quizás tenemos en mente cambiar de trabajo, cambiar de casa o de país, entonces estamos en un proceso de adaptación. Entonces este está más relacionado con el 14, es decir, que llegamos al 5, pero a través del 14. Bien, seguimos con el 6. El 6 va con el 15. Entonces el 6 de por sí es un número de agua, también tranquilito, pero en este sentido, en numerología cabalística, nos habla de tomar decisiones. Es decir, que a quien le salga el 6, de alguna forma se va a enfrentar en una bifurcación, en una encrucijada. Deberá decidir
por una opción u otra. Y el decidir por una opción significa renunciar a lo que no se elige. Aquí interviene el tema de desapego. Es el libre albedrío, digamos, llevado a la práctica, es decir, que en nuestra vida siempre nos encontramos en situaciones en las que tenemos que elegir y dudamos, ¿no? Dudamos porque no estamos seguros. Entonces, allí es cuando tiene que, de alguna forma, prevalecer esa intuición profunda, esa verdad del corazón, para que nos guíe hacia el camino correcto, acertado. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Pues no pasa nada, ya vendrán otras oportunidades. Pero puede ser un año para decidir, para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Entonces, cuando el 6 llega a través del 33, por ejemplo, o del 24, pues es un 6, tal cual. Habla de un año de tomar decisiones. ¿Qué pasa si viene a través del 15? Cuando viene a través del 15, el 15 es el diablo, el arcano es el diablo. Entonces allí interviene las dudas de una manera exagerada. Digamos que es la parte mental que nos engaña, digamos que es el arcano de la mente obsesiva, confusa, que nos hace pensar más de la cuenta, que nos hace analizar todo hasta tal punto en el que nos perdemos, no sabemos entonces ya lo que decidir, lo que hacer. Entonces es un número, digamos que si llegamos al 6 a través del 15 podría hablarnos de un año de dificultad, de que las cosas no salen como quisiéramos que nos salieran, porque hay como un freno que es nuestro propio freno, ¿no? Pues nosotros tenemos en realidad el poder de crear lo que queramos, pero en este sentido también nuestra mente tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas es esa parte obsesiva de querer controlarlo todo, de querer analizarlo todo, adelantarse a todo. Entonces eso nos crea también una serie de ansiedades, miedos, etc. Bueno, entonces el 6 es un año interesante de por sí, porque nos abre a nuevas realidades, pero debemos ahí ser capaces de tomar la decisión en base a nuestras intuiciones, nuestra parte más profunda, nuestra alma, ¿no? O nuestro corazón. Y bueno, pues veremos entonces lo que cada cual puede hacer, ¿no? Si viene a través del 15 será más difícil vencer esos miedos. Si viene directamente más a través del 6, pues bueno, es un año positivo en ese sentido, porque son cambios siempre positivos. Podría hablar también de maternidad, podría hablar de relación de parejas, encontrar nuevas parejas. Es una energía muy femenina, la del 6, por lo tanto, pues bueno, todo lo que sean también cuestiones creativas, artísticas, todo esto guarda relación con el 6 también. Bueno, nos vamos al 7. Cuando a alguien le sale el 7, este es un año de éxito, pero es un éxito que no es un éxito regalado, es un éxito que viene por el trabajo. Es un éxito que es, bueno, pues de una dedicación, una eficiencia. Son las personas que son muy responsables, muy trabajadoras, que estudian, lo analizan, digamos, le ponen horas, ¿no? No es un éxito que venga así casi caído del cielo, como le pasa muchas veces al 8, sino que el 7 pues se lo trabaja. Entonces cuando sale el 7 en este cálculo numérico de día, mes y año, con el año actual, el 7 pues, es un número de éxito, es un número mágico de por sí, es un número muy esotérico, es un número de manifestación, es decir, que cuando haya alguien que ha estado trabajando mucho por algo en concreto, porque algo se manifieste, pues este puede ser un año en el que se manifieste todo aquello por lo que estuvo trabajando. Y cuando viene este 7 por el 16, ¿no? Porque el 7 puede venir, pues, por ejemplo, por un 34 o por un 25, ¿no? Sería un 7 igual. Entonces eso pues es 7. Pero cuando pasamos por el 16 antes de caer a 7, aquí ya tenemos el arcano de la torre. Entonces es un arcano que ya de por sí nos habla de dificultad, de un sobreesfuerzo, de que las cosas no terminan de salir y tenemos que echarle más horas, dedicarle más tiempo, más trabajo. Entonces al final podemos llegar a este éxito que tanto perseguimos, pero de alguna forma nos va a costar más. Lo que nos diría en este sentido un 16 antes de llegar a 7 es que el trabajo pues será más arduo, más duro. Bueno, si llegamos al 8, el número 8 es un número de por sí, es un número de éxito. Las personas que ya tienen un 8 en numerología pues ya son personas con un cierto carisma y cierta capacidad de persuasión, y son personas muy, muy despiertas y muy ágiles también, mentalmente, verbalmente. Son personas que de por sí ya lo tienen todo muy de cara, no tienen estas habilidades. Entonces cuando en nuestra numerología, contando el año,
nos sale el 8, significa que será un año de éxito, un año de abundancia, de prosperidad. Ese es el significado que nos da el 8. Este 8 puede venir por diferentes números. Si nos llega, pues, por ejemplo, a través de un, pues, no sé, digamos, un 44, pues sería el 8 tal cual. Pero si el 8 nos viene a través del 17, entonces hablaría de un año de grandes emociones. Es como que es un año en el que pasan muchas cosas que nos despiertan muchas emociones. Pues pueden ser relaciones, pueden ser viajes, pueden ser todo tipo de cosas que de alguna forma nos estimulan sobremanera, y ese estímulo nos da una satisfacción, un placer y una sensación de éxito. El éxito puede ser no solo económico, puede ser una sensación de euforia, o de paz, o de abundancia, o de prosperidad, o de felicidad, ¿no? En definitiva. Entonces el éxito puede tomar muchas caras, muchas formas, y en cualquier caso ese éxito, cuando viene a través del 17, implica esos estímulos emocionales. Es decir, que estará relacionado o con algo que nos genera mucho placer. Ese placer, pues, puede ser sensorial o puede ser más espiritual, pero habrá un componente emocional importante en ese sentido. Y también el 17 es un número que nos habla de creatividad, inspiración artística. Bueno, las personas que, por ejemplo, estén esperando un hijo, pues este puede ser un muy buen año, el 17, lo mismo que el 19 también. Son dos senderos que llegan a Yesod, y allí pues está relacionado con la fecundidad, con el embarazo, la gestación. Por lo tanto, el 17 también podría tener ese significado. Y bueno, así llegamos ya al sendero número 9. El 9, cuando nos da el 9 en esta suma de números, cambiando el año de nacimiento por el año actual, entonces pues bueno, el 9 es el número que culmina la serie numérica hasta el 10, digamos. El 10 es un 1 en otro nivel, entonces llega hasta el 9. El 9 es el número que termina la serie de 9 dígitos. Pasa lo mismo que el 22. El 22 es un número de finales, es un número que culmina. Entonces, si decíamos que el 22 nos da una plenitud, una satisfacción, un año de trabajo pero con plenitud, el 9 es un poco lo mismo. Es un año muy satisfactorio, pero aquí podríamos hablar más como de una paz interior. Es como un año tranquilo, digamos, en el sentido de que igual no pasan grandes cosas afuera, pero sí adentro, ¿no? Es un reencontrarse con uno mismo. Es un año también que se presta mucho al conocimiento, puede ser a través del estudio o a través de las experiencias, de viajes, de vivencias. Entonces es un año provechoso a nivel de sabiduría. Es un número de sabiduría. Entonces, pues bueno, cuando sale este año, pues es un año de por sí muy beneficioso, porque nos va a aportar algo, nos va a nutrir, alimentar de algo en este sentido. Entonces el 9 puede venir de varios números, pero si el 9 pasa por el 18, que es este sendero, el de la luna, pues si viene a través del 18, el 18 es un sendero que puede dar algún que otro problemilla. Es decir, que es un sendero que habla del subconsciente, habla de dudas, habla de miedos, habla de deseos también. Entonces, esta sabiduría, digamos, este conocimiento, estos grandes principios hacia los que estamos abocados, pues pueden quedar un tanto perturbados o desdibujados por nuestras dudas, nuestros miedos, ¿no? Tiene otras características positivas. Puede ser también un año cuando pasa por el 18, de mucha creatividad y un componente artístico importante, pero por lo general, ya que el 9 es un número muy provechoso, si pasa a través del 18, de alguna forma le va a costar un poco más, ¿no? Son números que de alguna forma frenan ese aspecto tan positivo que tiene el 9 de por sí, ¿no? Son números de trabajo, ¿no? En este sentido. Entonces, si llegamos al 9 a través del 18, pues habrá que trabajarse. ¿De qué manera? Bueno, escucharse mucho más, conocerse, esas emociones que todos tenemos, esos torbellinos que a veces pues, se nos desatan por diferentes motivos. Se trata de ser capaces de escuchar, entender y, bueno, poner cada cosa en su sitio para que podamos llegar a un entendimiento mayor, que es el propio del 9. Pero para llegar a ese punto, pues antes tienen que pasar cosas que nos despierten las ganas de querer arreglarlas y de esa manera conocernos y saber
en donde hemos podido fallar o donde hemos metido la pata o donde tenemos ahí una tendencia nociva o cualquier tipo de cosa que nos permita pues bueno, mejorarnos, ¿no? Después el ser humano sabemos que repetimos una y otra vez los mismos fallos, pero bueno, llega un momento en que dejamos de hacerlo. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos dice el 18. Puede poner alguna piedrecita en el camino en lo que es esta naturaleza tan expansiva y tan sabia del 9. Pues esta es la interpretación de los números para los años, para cada año, es decir, que no cada cambio de año tiene el mismo significado para todo el mundo, eso es lógico, ¿no? Tenemos que hacer el cálculo con la fecha de nacimiento y después también tenemos que entender que esta es una explicación genérica, es decir, que el hecho de que te haya salido un 4, un 6, un 9, pues bueno, habla un poco a nivel general de esta energía. Este año para ti tendrá ese componente energético, pero después ahí es como lo de los horóscopos, ¿no? Son informaciones muy generales, ¿no? Los horóscopos. Pero no por el hecho de que sea genérica no deja de tener validez, es decir, que estas influencias existen, ¿no? Cada uno las puede percibir de mayor o menor medida, pero las influencias están. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante esta explicación y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.